alcance, periodo, oportunidad, objetivo. Objetivo. Necesito que, Joana, usted dígame la naturaleza de esta auditoría. Sería simple el tema, pero lo vamos a hacer simple. ¿Es una auditoría de estado financiero o una auditoría tributaria? Esa es la naturaleza, la auditoría tributaria que tiene relación con qué. Dígame usted. Ya, pero la naturaleza es auditoría tributaria al CTTS. Esa es la naturaleza. Porque del mundo tributario nos vamos con renta líquida, con capital propio, con registro empresarial, con TJs, con formularios, ¿cierto? Un buen objetivo claro. ¿Con qué? Un objetivo claro, porque podría haber sobre toda la renta, pero en este caso es un poco en eso. Claro, inicial es focalizado, pero una auditoría tributaria es integral. Y el impuesto es integral. Los cálculos, los formularios, la declaración, todo. Ya, el alcance. ¿Cuál va a ser nuestro alcance? El alcance tiene que ver con dos elementos. El periodo que nosotros podemos revisar y el tipo de documentación que nosotros podemos pedir. ¿Vale? Entonces el alcance va a ser el año comercial 2021, ¿cierto? ¿Y qué cuestiones nosotros podemos pedir? Pero profesor, si ellos dicen que tienen que han tenido observaciones en periodos anteriores, yo de igual manera tengo que pedir esa observación o yo me tengo que enfocar en... Claro, cuando si nosotros podemos pedir eso, si es que ellos nos dan la posibilidad en la compensación, todo se puede pedir, pero si la empresa quiere saber si usted es bueno, que se limite solo a eso. Solo eso. Uno tiene que limitarse solamente al tema, porque para atrás debiese estar obligado. Los de tributario igual tendrían que ser consecutivos. Entonces, por eso mi pregunta. Que nosotros podemos... Se debiera asumir que está bueno el anterior y solo vamos a auditar este año. De hecho, sí, pues para hacer una auditoría, nosotros tenemos que tener una auditoría previa. Ya. De hecho, buena pregunta, yo no sé si lo había dicho antes. Estamos partiendo en todo caso. Esta es la segunda clase. Sí. No, una clase por semana, no. Eso quiere decir en la ejecución, pero no de partido muy importante. A la hora de hacer auditoría de renta o auditoría tributaria, a la hora de hacer una auditoría tributaria, esto es una frase que necesito que escriban para que se la guarden. A la hora de hacer auditoría tributaria, es decir, cuando hagamos auditoría de este curso, ¿no es cierto? A la hora de hacer auditoría tributaria, punto seguido, es fundamental, entre paréntesis, prácticamente necesario, es fundamental, entre paréntesis, necesario, contar previamente, es fundamental, entre paréntesis, necesario, contar previamente con una auditoría de estados financieros. Por esa razón, los días dentro ustedes tienen primero auditoría de estados financieros, después auditoría tributaria. Claro, es fundamental, chiquillos, a la hora de hacer renta, que el balance esté validado por auditores financieros. Si el balance no está validado por auditores financieros, usted como auditor tributario no puede confiar en los saldos de las cuentas contables. Y como usted no puede confiar en esos saldos, ya sus cálculos adolecen de certeza. Anoten esa idea entonces. Es necesario a la hora de hacer auditoría tributaria que haya una auditoría de estado financiero. ¿Por qué? Si le preguntan la causa, ¿por qué o para qué? Para confiar en los saldos de las cuentas del balance. ¿Ya? Porque como nosotros vamos a hacer auditoría tributaria, no nos vamos a encargar de auditar las cuentas contables. Para confiar en los saldos de las cuentas del balance. Si el balance no está auditado y nosotros hacemos auditoría tributaria, ya tenemos muchas probabilidades de que nuestra auditoría no sea certera, porque nuestro insumo inicial, que es el balance, puede que esté desviado. Claro, es que en esencia escapa de nuestra actuación profesional. ¿Ya?
Chiquillos, otro alcance, acá. El periodo y el tipo de documentación. ¿Qué podríamos pedir nosotros para revisar el CPT? Renta líquida. O sea, Ya sí, la renta líquida, porque la renta líquida hecha en el cálculo del CPT. Renta líquida, ¿qué más podemos pedir? o el mismo cálculo. El mismo CPT se quiso a la empresa, obvio, ¿cierto? De tener que ver esa cuestión. ¿Qué más podemos pedir? La declaración de registro. Y ahí igual entran en los cuadros. Pongámoslo en definitivo, porque hay que hacer. ¿Qué más podemos pedir? Acuérdense del formato del capital propio tributario simplificado cuando lo vieron. Los saldos anteriores. El capital propio tributario simplificado, ¿cómo es? Capital inicial. Más resultados o pérdidas que haya tenido la empresa. Menos los retiros. Más las rentas exentas. No se vayan, ahí voy a ver la Balance, exactamente. De hecho, principalmente nosotros podemos pedir, a la hora de un PROPYME es necesario medir las cartolas bancarias. Porque como la cuestión es en base flujo, necesitamos saber los movimientos de plata. Necesitamos saber tener el acta de constitución, con cuánto partió la empresa, porque el capital propio tributario simplificado parte con el capital aportado nominal, sin reajuste. ¿Cierto? Hasta el 2019 era en adelante. ¿Ya? Chiquillos, oportunidad. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? 4 meses de junio a septiembre. ¿Cierto? Listo. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, José? No. Esto no es más que objetivo. Aquí podemos ya describir al menos 2 objetivos. Uno era variedades. Eso y validar el cálculo del CPS y 2 pero acá tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en este tema de naturaleza, alcance, oportunidad u objetivos? El auditor se va a encargar de revisar, el auditor se va a encargar, si es externo, de dictaminar, el auditor, si es interno, se va a encargar de gestionar, pero el auditor no te va a enseñar. El auditor no te va a decir, ven acá a esta clase, yo te enseño auditoría, yo te enseño esta cuestión. No, el auditor no enseña, ¿cierto? El auditor da a conocer el sentido y el alcance del cumplimiento de determinadas situaciones. Entonces, con este objetivo nosotros tenemos un problema. Porque si él quiere tener un entendimiento, nuestra recomendación va a ser, hazte un curso. Capacita al personal en Thomson Reuters, mándalo a USACH, mándalo a Word, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué no se usted me a menos que lo haga, pero me cobra así. Ajeno, ¿cierto? Cuando los objetivos de forma ajena, chiquillos, se relacionan con la auditoría, ahí entramos en un tema de conflicto de intereses, porque el autor puede perder la independencia. Es muy importante que nosotros tengamos independencia a la hora de emitir nuestro juicio. Es como la pega que hace, por lo menos trato de hacer yo a la hora de evaluar a ustedes. Cuando yo evalúo con ustedes, yo lo evalúo en función del desarrollo que ustedes hacen. No se me cae bien mal. Eso ya sería, ¿cierto?, tener algún tipo de conflicto de interés, ¿cierto? Algún tipo de, ¿cómo se llama la palabra? Se me olvidó. Tiene que ver con influencias. Yo les mandé un documento a ustedes, no lo leyeron. Las nalgas, ¿lo leyeron? Sí. ¿Allá aparece? Esto, chiquillos, está libre de presiones, está libre de cualquier tipo de presiones. De hecho, dice acá, independencia. Una de las características del auditor es la independencia. En todos los asuntos relacionados con la auditoría, siempre del ejercicio de la auditoría, el auditor tiene que mantener una independencia de criterio, tiene que evaluar en función de antecedentes, tiene que evaluar en función de resultados. No puede dejarse presionar porque le están dando ahí una coima, o porque la empresa me cae bien, o porque somos amigos. Él tiene que dictaminar la verdad de la situación. Tiene que ser, obviamente, tiene que tener objetividad y tiene que ser imparcial.
¿ya? Y ustedes como auditores que están en formación debiesen aplicar eso en todo momento, en todo ámbito de cosas. ¿Ah? El perfil del auditor debiese estar dentro de la personalidad de uno. O sea, ser preguntón y ser, como dijo ahí Daphne, molestar hasta que la situación a mí me quede, hasta que yo quede conforme, ¿cierto? En buen sentido de la forma de decirlo, tiene que estar dentro de nuestra personalidad. Sobre todo a la hora, yo lo mencioné en algún minuto, ¿eh? Cuando ustedes tienen dudas. Cuando ustedes tienen dudas, ustedes tienen que preguntar hasta que a ustedes les quede claro el asunto. Y el profe está en la obligación de responder. Ya, ahí tenemos un pequeño problema porque el entendimiento nosotros no se lo vamos a poder entregar, sino que ahí lo que vamos a tener que hacer es dar una recomendación. Mientras que la validación nosotros sí podríamos cumplir con ese objetivo. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La empresa lo que entregó está correcto, ¿ok? Está validado. ¿Ah? O no, porque tiene desviación y son esta. Y esto el servicio a lo mejor te va a decir más adelante. Nosotros podemos cumplir con el primer objetivo, más no con el segundo, porque el auditor se encarga de enseñar. No. ¿Qué es lo que hace el auditor? Revisa y valida ahí. Dictamina, pues visto la revisa. Eso es. Ya. Entonces no va. O bueno. Es que va, está dentro del objetivo, pero nosotros no lo podemos cumplir. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver objetivos, podemos pillar otro más. ¿O no? Podríamos eventualmente, algo rebuscado, ¿verdad? Ver la posibilidad que la empresa, si le tiene miedo al CPT, que no lo haga. ¿Y existe posibilidad que la empresa no haga el CPT simplificado? ¿Existe la posibilidad de que la empresa no haga el CPT simplificado? ¿Que no tenga la obligación de hacerlo? Correcto. Correcto, excelente. Chiquillos, pongan atención. Pongan atención. La empresa en este caso nos decía que era una empresa de régimen PROPYME general. Por tanto, el PROPYME general está obligado a hacer CPT. Pero si la empresa fuese PROPYME transparente, está obligado a hacer CPT si y solo si sus ingresos del giro son superiores a 50.000 UF. Entonces, si la empresa no vende más de 50.000 UF, que podría ser un parámetro a evaluar, le podemos sugerir eventualmente cambios de régimen, evaluando los pros y los contras que puede tener el cambio, ¿cierto? Pero si ese es tu foco de atención en renta, existe la opción de cambiarte, viendo los nuevos beneficios que puedes tener haciendo transparente o los nuevos contras que puedes tener siendo transparente. Pero si ese es tu foco de atención, te puedes liberar, siempre que tus ingresos sean inferiores a 50.000. Si la empresa tiene ventas por más de 50.000, ya está frito, tiene que hacerlo. ¿Vale? Ese podría ser un tercer objetivo, ¿cierto? Evaluar la pertinencia en el caso de... Ya. Calendario de ejecución, informe de planificación, y acá esto se los voy a dar porque en esencia hay modelos mismos. Yo les subí un modelo acá en la guía, con lo mismo que espera el ejercicio que es de abajo. ¿Ya? Dice acá, planificación de auditoría. Lo vamos a leer. ¿Eh? Dice acá, la empresa dedicada a la prestación de materia digital le ha solicitado que revise el tema y está el caso. Nada más que el caso. Y acá está la etapa, ¿cierto? Muy importante que tiene que estar la ejecución y el informe. Nosotros, eso es lo que tenemos que planificar, ¿cierto? Es muy poco razonable, digamos, planificar la planificación. ¿Cierto? Porque la planificación, ¿qué es lo que vamos a planificar? La ejecución del informe, ¿cierto? Suena como otra lengua, pero se entiende, ¿no? No podemos planificar la planificación. La planificación se planifica, ¿y qué planificamos? La ejecución y informe. Dice acá entonces, nosotros le enviamos el programa al cliente, nosotros nos presentamos al cliente, ¿cierto? Nosotros presentamos el tipo de auditoría que somos, en esencia la empresa es lo que hace, pero no podemos hablar de nosotros lo que hace, la empresa cuando quieren auditoría,
llaman a licitación algunas empresas, sobre todo las públicas, en otras materias, o las privadas también. Yo necesito que alguien a mí me audite. Entonces, te encuentras necesidades y el auditor se presenta para ganarse a ese cliente. ¿Cierto? Entonces, nosotros nos presentamos al cliente. Eso podría ser el primer hecho. ¿Ah? Cuando una vez el cliente nosotros acepta el programa, nosotros le presentamos nuestra forma de trabajar, nuestro tipo de auditores, porque es muy importante ese tema para empresas de auditoría, los que mandan a hacer auditoría hacia afuera. También le interesa saber la seriedad de la empresa, el prestigio de la empresa, el tamaño de la empresa. ¿Por qué? Si ustedes colocan en internet, chiquillos, informes de auditoría, es muy probable que se encuentren con un sinfín de informes de tipo financiero. De la COPEC, de la Polar del Grupo, hay muchos en internet. Ahí van a colocar los modelos, los pueden utilizar. ¿Por qué hay de tipo financiero? Porque son empresas que están obligadas a publicar y a exhibir su situación financiera. Pero la parte tributaria es netamente o es 100% reservada, es privada. Entonces, si yo voy a mandar esa, ¿se acuerdan que el caso anterior quería internalizar la cuestión? Porque en la información de los impuestos estoy dejando entre luz cómo soy por nivel de adquisición que tengo, el tipo de cliente que soy, la utilidad, o sea, yo me estoy desnudando frente a terceras personas, ¿cierto? Entonces eso tiene que ser en un escenario de confianza, ¿ya? Y el auditor tiene que propiciar esa cuestión, el auditor tiene que propiciar la confianza, porque si ustedes no propician la confianza, no se van a ganar, ¿vale? Chiquillos, acá dice se acepta el programa, se confirma el alcance de la auditoría, el objetivo, lo que habíamos visto, ¿cierto? En nuestro caso nosotros le entregamos más o menos una minuta. Pero cuando en ese cuadro, cuando yo sé que no aplica o aplica una actividad, o que aplica o no aplica una prueba, porque... Ya, es que la actividad usted puede aplicarla, si esto es subjetivo. Acá no va a estar mal. Porque la actividad, ¿cuál va a ser? El envío por correo electrónico, no sé. El envío va a ser, no sé, el llamado telefónico que se hace. Sería la actividad. Claro, si la actividad es escribir alguna acción nomás. Y yo le puse aquí no aplica, pero la actividad en esencia es estar en el envío de la carta de la presentación, ¿cierto? Y en el ok, o en el acepto tu propuesta por parte de la empresa, ¿cierto? Si ustedes inventan cuestiones acá en estos cuadritos, yo prefiero que sobre a que falte. Sí, pero igual los movimientos tienen que tener algún sentido. Tiene que tener pertinencia. ¿Ya? Tiene que tener pertinencia. Por esa razón aquí yo no le puedo decir. ¿Qué es eso? Un guardia. Ya. Nosotros lo que vamos a hacer principalmente acá es esto, la ejecución. Igual me complica eso. Esto se aplica o no aplica. Es que yo creo que a todos. Es que yo creo que es práctica. Es abierto. Chiquillo, lo importante acá es tener en cuenta estas etapas, la ejecución y el informe, porque eso es lo que se va a planificar. Ya, yo no puedo, insisto, no puedo planificar la planificación. ¿Qué voy a planificar? La ejecución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar los documentos legales, los vamos a comprender, vamos a verificar, como decía Karina, los saldos anteriores, vamos a hacer el recálculo del capital propio, ¿cierto? Vamos a hacer el recálculo de la base imponible para efectos de saber si los valores que se... Ahora la puerta ahí. Oh, es verdad. Ay, sí, mira, me llegó. Está temblando fuerte. Igual el niño solo, no.